tal amigos? Sean bienvenidos a su video podcast Feedmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Villalpando, quien es experto en bolsa de valores, finanzas, y hoy nos viene a presentar un tema que es las crisis financieras y sus efectos. ¿Qué tal amigos? Sé bienvenido a tu podcast Feedmasters. ¿Qué tal, Alan? Muchas gracias. Es un honor estar invitado por acá y bueno, espero que compartamos mucha información de valor que le funcione a la gente. Oye, mi estimado Cristian, yo quisiera compartir, así como lo mencionas con todo nuestro auditorio aquí de Feedmasters, este tema tan relevante, este tema que nos ha perturbado, ¿no? Creo que nos ha golpeado a cada una de estas personas en algún sentido. Y la cuestión del día de hoy que nos ocupa, pues es la crisis financiera. Y quisiera compartir con ustedes, realizando la primera pregunta, ¿qué es una crisis financiera? Fíjate que considero que es uno de los mejores años para hacerse esa pregunta, ¿no? Es evidente que a pesar de que tal vez no teníamos una noción muy clara de qué es una crisis, pues este año la estamos viviendo y probablemente ha sido una de las más grandes de la historia de este 2020, que obviamente todo parte a raíz de un tema sanitario, ¿no? Del tema del COVID-19, que creo que todos a nivel mundial lo conocemos. Pero una crisis es muy importante entender que no es más que un evento económico. Es un evento económico que en promedio sucede cada 4.5 a 5 años y ha sucedido a lo largo realmente de toda la historia. Es obviamente algo que a la gente le genera mucha incertidumbre porque es algo que no esperan y sucede de la noche a la mañana, así como lo vimos, donde todo el mundo literal en cuestión de semanas se apagó por completo, algo que nunca habíamos visto en ninguna crisis anterior, ¿no? Pero es algo realmente muy normal y es como, sencillamente yo lo veo como una ley de la física, ¿no? Como esa ley de la física de la gravedad, que sencillamente todo lo que sube, lo que avienta al cielo, tarde o temprano tiene que caer. Entonces, sencillamente como los mercados van creciendo, van creciendo, van creciendo, llega el momento donde tiene que haber una reestructuración económica y hay una caída y eso es más que una crisis, es algo totalmente normal, sencillamente pues genera mucho pánico por todo el movimiento que hay y los cambios. Cristian, yo quisiera revelar lo siguiente y sí quisiera ser muy puntual con todo el auditorio de Feedmasters y la pregunta sería, ¿qué diferencia hay con esta crisis financiera de este 2020, por ejemplo, con la que sucedió en 2008 y 2009? O sea, ¿dónde están las atenuantes o la concatenación en el sentido de que, si bien, bien expertos decían que la crisis anterior se debía a cuestiones de créditos hipotecarios en Estados Unidos, ahora con la del COVID, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el origen o el punto medular para que nos estableciéramos en esta situación? Mira, como te lo repito, yo creo que una crisis no es más que un evento que sí o sí tiene que suceder a un nivel macroeconómico, ¿no? Y muchas veces lo vemos afectado a lo largo de la historia en ciertas regiones, ciertos países o ciertas industrias. Lo interesante de esta comparada con la que tuvimos en 2008, con la crisis del subprime, que específicamente atacó el mercado de Estados Unidos en el sector, en el mobiliario por todo el tema de las hipotecas, de que básicamente ya le estaban dando créditos a cualquier persona y obviamente había mucho dinero en deuda y eso generó una crisis, una burbuja que tal cual pues tarde o temprano explota. La diferencia con esta que hemos tenido este año es que probablemente es la primera vez en la historia que afecta una crisis realmente a todas las industrias y a todos los sectores y a todo el mundo. Nos dimos cuenta cómo básicamente el 80 al 90% del mundo se vio apagado por completo, desde las industrias que se dedican a la comercialización, desde las mismas industrias que son las manufacturas, en fin, en cantidad innumerable de industrias que se vieron afectadas y todo parte a raíz de pues, esta crisis sanitaria, ¿no? Que es algo que no habíamos vivido probablemente en los últimos 100 años y no estábamos acostumbrados y es muy claro, ¿no? Cuando algo nuevo llega a nuestra vida, cuando una situación que no tenemos esa práctica, ese entrenamiento, esa certeza, pues es algo como que nos descontrola totalmente, ¿no? Es como si nunca has jugado fútbol y un día te digo, vamos a jugar fútbol, patea el balón y probablemente lo vas a patear, pero no lo pateas de la manera correcta, porque no estás entrenado para manejar ese tipo de situación. Y para mí eso es una crisis, ¿no? Creo que no estamos entrenados a nivel educativo para manejar las crisis y mucho menos cuando llega una crisis junto con un problema sanitario donde, bueno, todos nos podemos enfermar y puede empezar a fallecer mucha gente como ha pasado y pues bueno, son situaciones, entonces sumado a eso y que nadie puede estar trabajando, pues creo que desencadenó un gran problema. Y yo creo que el gran problema al final del día, este 2020, no ha sido justamente el tema de salud, que es algo pues muy importante y que lo hemos vivido probablemente muy de cerca o probablemente inclusive en persona, sino el tema económico, ¿no? Yo creo que el mayor problema este 2020 ha sido el tema económico, ya que hemos visto un cambio radical en la economía, una crisis increíble, y bueno, un montón de información por ahí que en un momento más podremos compartir. Quisiera pasar a lo siguiente y si quería externarlo a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Creo que sí es importante hablar que crisis normalmente lo relacionamos siempre con cuestiones económicas. Esta ocasión hubo 3 crisis que ya lo hemos mencionado a lo largo de este año en nuestros podcasts, y la primera de ellas fue la sanitaria, ¿no? Que de origen origina o genera a la crisis financiera o económica con sus atenuantes, y sobre todo la emocional, ¿no? Que ese ya es tema de otro costal o de otra situación o de otro programa de Feedmasters. Pero sí quisiera compartir lo siguiente en el sentido que viene, ¿no? O sea, es importante mencionar que hay roles sociales, hay estatutos. Si bien es cierto, no hay estratos económicos aquí en México y no se consideran conforme a nuestra Constitución y hasta nuestro entorno social, sí es importante mencionar que a lo mejor, mi estimado Cristian, las personas que tienen alto poder adquisitivo, o las personas de clase media o las personas de clase baja, no tuvieron los mismos efectos o no fueron golpeados tan fuerte como a lo mejor la clase baja, ¿no? Que la clase baja, pues sí es importante mencionar que México tiene estándares y índices altos de informalidad laboral, por lo cual de entre 30 a 40% de la población se vio inmiscuida en una situación de carencia, incluso hasta de pobreza, ¿no? Entonces, sí quisiéramos partir en esta cuestión de que cómo podemos diferenciar en el sentido de que por qué la clase alta le puede perjudicar más o menos, la clase media, la baja, en dónde radica ese efecto circular que al fin y al cabo pues a todos nos afecta o incluso a todos nos catapulta, porque muchas personas dicen que la crisis es oportunidad. Pues mira, yo soy uno de esos, yo creo, y es algo que he aprendido a lo largo de mi vida, que la crisis es la mejor oportunidad que existe para pues, crear riqueza, ¿no? Y el claro ejemplo de eso es, hemos visto cómo mucha gente ha perdido trabajo, mucha gente ha perdido millones, inclusive billones de dólares, pero hemos visto otra cantidad de gente increíble que ha ganado más dinero que nunca en su vida. Y es muy interesante el tema de México, y yo creo que más allá del tema económico, de que sí estamos en un país donde gran parte, si no es que la mayoría de la población está en muy escasos recursos, que tenemos gran parte de la población que gana menos de $1 al día, y eso es muy, muy triste, pero por otro lado también hay estamos en un país con mucha riqueza, con muchas oportunidades, y que yo creo que es un país increíble para generar riqueza. Acá el problema es, como lo dices, ¿no? Cómo afectó a algunos y cómo afectó a otros. Y yo creo que parte más hacia un tema de la educación, hacia un tema cultural 100%. ¿Por qué México creo que se vio afectado tanto en la crisis sanitaria del COVID, hablando ahorita meramente de un tema de salud? Creo que todo parte a raíz de los hábitos, ¿no? Nos dimos cuenta como países, por ejemplo, como lo es Suecia o países como lo es Noruega, no se vieron tan afectados sencillamente por un tema de los hábitos, un tema de hábitos que vienen de hace 10, 20, 30 años en su cultura y que los han tenido en su vida, que obviamente son personas que están acostumbradas por cultura a hacer más ejercicio, a ser más activos, a tener una mejor alimentación, por lo cual sencillamente a un nivel de salud les afecta menos y hay una menor cantidad de preocupación. Y estamos en México que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es uno de los países con mayor nivel de obesidad, si no es que por ahí está en el primero o segundo lugar, y es evidente que cuando no tenemos buenos hábitos de salud y llega un problema de salud, pues somos el blanco más fácil, ¿no? Y obviamente cuando nosotros, que nuestro cuerpo no está bien, que para mí el cuerpo es como la base de todo en la pirámide de nuestra vida, pues todo lo demás empieza a estar mal, ¿no? Por ahí decías también de la crisis emocional, que me encanta como esa perspectiva de que es una crisis totalmente. El nivel de suicidios, por ejemplo, en Japón ha incrementado, o sea, sorprendentemente, ha habido más muertes en Japón por suicidios a raíz de una presión económica en las personas, en sus finanzas, que realmente por las muertes que ha generado el COVID como enfermedad. Entonces, es muy interesante también entender el poder de la inteligencia emocional y cómo al final la suma del cuerpo, de la inteligencia emocional, realmente afecta a nuestras finanzas, ¿no? Entonces, yo creo que es como de ir de adelante hacia atrás, okay, si quiero tener mejores finanzas, es como debo de manejar previamente otras cosas y económicamente me pueden empezar a ir mejor, y creo que es una de las soluciones que podemos empezar a brindar a la gente de escasos recursos en México, que empiecen a cambiar como esa forma en la que pensamos, esos hábitos que tenemos, que sí los podemos cambiar. Y por otro lado, creo que no todo es malo, vuelvo a lo mismo de que hay mucha gente que ha generado riqueza y he visto a lo largo del mundo, hoy es muy fácil enterarnos de todo por las redes sociales, de cómo se ha generado esa unidad como humanidad, como cultura, como nación, de apoyar a la gente que le está yendo mal en este momento. Entonces creo que siempre una crisis, vuelvo a lo mismo, trae cosas malas, pero creo que siempre hay cosas más buenas. Y sobre todo nos empieza a cambiar esa mentalidad de que, ok, me está yendo mal a raíz de esta crisis y es porque algo ya no estaba haciendo lo suficientemente bien y es por eso que estoy teniendo este resultado en mi vida, por lo cual tengo que empezar a cambiar cosas en mi persona, en mi negocio, en mi familia, en la sociedad, para que mis resultados empiecen a, pues sencillamente a ser mejores, ¿no? A ser extraordinarios.
Amigo, tú bien mencionabas respecto a las situaciones y cuestionamientos sociales, económicos y políticos que se ven inmiscuidos, sobre todo en México, digo, porque no es lo mismo padecer una crisis en Suecia que en Latinoamérica, ¿no? Sí es importante mencionarle a la gente de Feedmaster que sabemos la interacción que tienen los países nórdicos con la Unión Europea, incluso el medio anglosajón, ¿no? Y sobre todo los asiáticos. Hablemos de Japón, de Tokio, Malasia, Singapur o Hong Kong, que son economías hasta cierto punto estables. Pero el cuestionamiento aquí es que el que quiero llevar al siguiente punto es ¿cómo podemos prevenir nosotros el altercado de una crisis? Digo, porque ya nos habían avisado, o sea, sabíamos de antemano desde octubre del 2019 que se venía una crisis. Si bien es cierto, a lo mejor es responsabilidad de los empresarios que tienen alto poder adquisitivo, que son los que generan empleo realmente y no el gobierno, o sea, también que no les cuenten mentiras. El gobierno no genera empleo, simple y sencillamente quien lo hace son los empresarios. El gobierno regula estos estatutos para que se establezca una cordialidad entre empresas y trabajadores, ¿no? O incluso hasta los llamados hoy freelance o las personas autónomas. Pero aquí la cuestión siguiente, y sí lo quisiera partir de un punto general, o sea, por ejemplo, quiero verlo desde la partida desde abajo, ¿no? Desde la gente que tiene carencias, porque por ejemplo, hay ciertas personas en la población en México y en Latinoamérica, y no hablemos de África, porque ya estamos entonces en un tema muy controversial que no es el caso, estamos hablando de cuestiones de crisis financieras. El punto es, ¿cómo las personas que realmente se ganan la vida con un sueldo de 100 pesos, 120 pesos al día, que ojo, nuestro presidente esta semana dijo que quiere hacer una iniciativa en la cual aumente este 15%. La cuestión es cómo ellos pueden prevenir esta crisis, porque si bien es cierto, tú dices, es que las personas con alto poder adquisitivo generaron riqueza, pues sí, porque vieron la oportunidad, a lo mejor de un camino que ya estaba trazado y como tú bien mencionas, parte de la educación, sí, pero ¿cómo yo puedo tener educación financiera si soy el que se acerca al cristal y te dice, oye, te vendo una papa, te vendo un chicle? Ojo, hablando de ese estatuto, ¿no? En las cuestiones de gente de clase media, pues podemos entender que estas personas pues ya están realmente capacitadas para dar el siguiente paso. Y si hablamos de las personas de arriba, pues es inminente que a lo mejor tuvieran un estudio realizado 20, 30 años atrás, porque ojo, a lo mejor hoy podemos tener entre Cristian y yo activos de 100 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Pero para poder llegar a multiplicar esto con cifras de 5 o 6 ceros más, pues podemos tardar alrededor de 10 años más. O sea, tampoco sería mentirles decirles que podemos generar riqueza de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no hay efectos microondas, porque no hay efectos instantáneos, no somos ni sopa marucha ni palomitas, ¿no? O sea, la cuestión es decir que sí nos ayudes con tu conocimiento y tu experiencia, ver el punto medular en el cual las clases sociales, los estratos sociales o los roles sociales y económicos podamos tener una interacción, porque si bien es cierto, si el empresario carece de buenas regulaciones que el gobierno le emite, o por ejemplo la moneda cambiaria como el dólar no permite que pueda haber una fluidez en el mercado, nos va a golpear, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir? O sea, y esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos estar alertas de decir, viene una crisis, viene lo siguiente, fomento cierta interacción con la sociedad en general, veo cuáles son los puntos vulnerables tanto de la alta, media y baja y de aquellos que a lo mejor no tienen acceso a esa educación? Digo, porque para eso es importante que Feedmasters genere este contenido de valor para que en la próxima, que se advierte que es a lo mejor en 5 años o en 10, pues estemos listos. ¿Qué pudieras sugerirnos? ¿Cómo pudiéramos hacer ese cambio inmediato? Me gustaría partir primero de un dato muy interesante y vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo parte de la educación y de la cultura. La pregunta es, claro, ¿cómo cambiar eso? Pero aquí hay un dato muy interesante que es, ¿por qué Estados Unidos económicamente le va tan bien? Y yo creo que al final del día se resume en esa cultura financiera y esa cultura financiera se ve reflejada en inversión. Y es muy claro cómo en Estados Unidos el 70% de los ciudadanos estadounidenses invierten en el mercado de valores, o sea, es increíble. Y tal vez digas, ok, 70% pues está bien, ¿no? Porque tal vez no tienes un dato de referencia. Y te voy a dar el dato de referencia con México. En México, para no irme a los decimales, menos del 1% hace inversiones bursátiles en México. O sea, nada más para que entiendas el dato y empieces a ver la diferencia de por qué una economía y la otra economía. Eso es primero un dato muy interesante, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo es que podemos apoyar a la sociedad en general, ¿no? Como comentas, desde el que te toque el vidrio hasta el que ya tiene a lo mejor mucho dinero, porque un claro ejemplo es, a pesar de que tengas mucho dinero y que seas a lo mejor inclusive en el top 100 de la lista de Forbes de los más ricos del mundo, no necesariamente te fue bien en esta crisis y tenemos el claro ejemplo de Carlos Slim, ¿no? Que es nuestro mexicano más rico y que por ahí algunos años estuvo literal en el número 1 de los más ricos de todo el mundo. Este año él ha perdido $10 billones.
aproximadamente ha perdido 10 billones de dólares. Entonces, no, va más allá creo que del tema de en dónde estoy el día de hoy. Yo siempre he tenido esa creencia de que no importa dónde estoy, no importa dónde nací, lo que me importa es a dónde voy a llegar, a dónde quiero llegar y cuál es ese proceso obviamente que voy a recorrer para llegar a ese punto. Yo lo que te diría es, la mejor manera para cambiar a alguien es primero empezar a cambiarte a ti mismo. No te puedes preocupar por el de al lado si tú no te cambias a ti mismo. Y un buen ejemplo de esto, una buena metáfora es cuando, si hemos tenido la oportunidad de viajar en avión y lo primero que te dicen del tema de las mascarillas de oxígeno es cuando caiga la mascarilla, no te dicen primero pónsela a tu hijo, primero pónselo al anciano que está al lado de ti, que es lo primero que te dicen, primero póntela a ti y después se la pones a la persona de al lado. Entonces yo lo que te diría es, si quieres ir a ayudar a las personas, si quieres ir a dar, a servir, a contribuir, que creo que al final del día la vida se trata de eso, del servicio, de la contribución, el primero que debe de estar bien eres tú. Porque también a las personas, te lo juro que está comprobado y hay estudios, a las personas no les gusta recibir consejos. Porque el momento que tú le das un consejo a alguien siente que es tonto, porque siente que no lo está haciendo bien, que no es suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, la mejor manera de transformar eso es, conviértete en esa persona que tiene el resultado. Yo pongo el ejemplo de nunca a nadie le gusta ir con un nutriólogo gordito, porque te dice, ¿cómo te vas a poner en forma? Y lo volteas a ver y dices, ¿sabes qué? No, creo que no me genera mucha congruencia. Entonces, si tú quieres enseñarle a las personas, primero, cómo tener unas finanzas sanas y cómo cuando venga esta próxima crisis, puede ser en 5, en 6, otra vez en 10 años, no tengo la menor idea cuándo vuelva a suceder, el primero que debe de estar bien eres tú. Y una vez que tú estás bien, la gente a tu alrededor, la gente más cercana a ti, llámese tu pareja, tu familia, tus amigos, que probablemente es la gente que más amas y por ende la sociedad va a ser como esa cadena, se van a empezar a dar cuenta que, oye, algo está haciendo diferente esta persona, que le está yendo bien, se ve mejor, se ve más feliz, tiene más amor, tiene todo en su vida, algo está haciendo bien, y por ende la gente se va a empezar a acercar a ti y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Quiero hacer lo que tú estás haciendo, porque yo quiero el resultado que tú estás teniendo. Y creo que es lo mejor, primero empezar a trabajarte a ti y luego empezar a trabajar con los demás. Y todo obviamente parte del tema de la cultura financiera, vuelvo a lo mismo, es muy importante. Y para tener dinero para ahorrar, para invertir, primero hay que ahorrar. Entonces, somos una cultura que gasta unos 50 y gana un peso, ¿no? Entonces, gastamos más de lo que tenemos y tenemos unas deudas y, bueno, es todo un tema, ¿no? Entonces, recortar un poco el presupuesto de si gano un peso, ahorrar 10 centavos y irlo ahorrando, ahorrando, ahorrando. Por ahí he hecho ejercicios de, yo le llamo la magia del interés compuesto, que por ahí hablaba Albert Einstein, que es como si fuera la octava maravilla del mundo del interés compuesto, que literal con $1, si tú invirtieras $1 el día de hoy en el Standard & Poor's, que en promedio los últimos 100 años te ha generado un 8 a un 9% de rendimiento anual, más o menos en 50, 60 años tendrías el dinero suficiente, empezando con $1 para comprarte un Ferrari. Un Ferrari. O sea, ganarías más de 50,000, 60,000 dólares en un periodo de 50, 60 años. Entonces quiero que entiendas el poder del interés compuesto. Mi estimado, quisiera ser un poquito más puntuales y llegar al tema que nos ocupa, en el sentido siguiente, y sí quisiera que pudieras compartirnos y explicar a toda la gente que nos está escuchando, esta crisis financiera, ¿cómo inicia? ¿Dónde ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué se cae la moneda? Hablando del peso mexicano, ¿por qué se caen los mercados inmediatamente cuando sucede lo del COVID? ¿Qué pasó en esa situación del petróleo? ¿Y qué está sucediendo hoy día? Sí quisiera que nos platicaras respecto a este 2020, ¿qué sucedió en cuanto a esta crisis financiera, amigo? Pues hay muchos temas, ¿no? El petróleo es muy interesante, como es la primera vez en la historia que vemos un activo financiero cotizando en números negativos. O sea, es algo que nunca se había visto y vimos el petróleo, específicamente en el tema de futuros, en el contrato de, si no me equivoco, fue el de mayo, que llegó a valer menos $40. O sea, es algo que nunca habíamos visto. Y yo creo que esta crisis financiera parte a raíz de todo un tema que se ha generado en los últimos 100 años, que parte por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un sobrino de Freud, que justamente empieza con todo el tema del consumismo, parte de un tema del consumismo, ¿no? Donde esa burbuja financiera lo que empieza a hacer es, sencillamente, si tenemos un peso, vuelvo a lo mismo, gastamos 1,10, gastamos 1,20, y eso empieza a crear una deuda y tarde o temprano esa deuda tiene que explotar y tiene que regresar a la normalidad. Bueno, es muy claro el ejemplo, y esto se ve muy claro ya en el tema bursátil, de cómo hay activos que empiezan a crecer descomunalmente de empresas que no están vendiendo o de empresas que no están teniendo utilidades. Y dices, oye, ¿cómo es que una empresa que no tiene utilidades y está vendiendo ha crecido su evaluación 10, 20, 30 veces? Sencillamente es porque es un mercado de especulación, pero al final del día todo regresa al precio que realmente vale. Si este micrófono que tengo aquí, y esto es un claro ejemplo porque sucedió en una crisis, creo que en el año 1600, la crisis de los tulipanes en Holanda,
Si este micrófono que yo tengo aquí, el día de hoy vale, por poner un ejemplo, 10 pesos, pero mucha gente lo empieza a desear y no hay más que este micrófono, que es lo que pasa, el valor de este micrófono va a empezar a incrementarse, 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 hasta que a lo mejor llegue a 10, a 100 mil, a 1 millón de pesos, yo qué sé, pero es un micrófono que vale 10 pesos, o sea, realmente su valor de mercado real es 10 pesos. ¿Qué pasa? Llega un momento donde esto se convierte en insostenible, explota, y automáticamente baja rotundamente y vuelve a valer 10 pesos. Y es lo que pasa en los mercados. Realmente esto lo podemos ver más en el tema del mercado de acciones, ¿no? Como hay empresas que empiezan a crecer su valuación tremendamente y de la nada hace una caída tremenda y vuelve un valor. Y ese valor que probablemente regresó, ese valor de retorno, es el valor real de la acción de la empresa. Y así lo hemos visto con el tema del petróleo. El tema del petróleo fue un tema muy peculiar porque obviamente como toda la industria se cerró, ¿no? Especialmente la industria de China, que hoy es la industria más grande de todo el mundo, cómo se cerró durante 2 meses y bueno, toda esa gran cantidad pues de combustible, de petróleo, de todo ese tipo de energéticos que estamos utilizando, pues literal los dejamos de utilizar, los apagamos, no los estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasó? Las reservas de petróleo seguían incrementando y llegó el punto donde ya era más costoso seguir guardando el petróleo y es por lo cual es un tema medio chistoso, pero literal te estaban pagando en teoría dinero, digámoslo de esa manera, lo cual es un poco irreal, pero es como si te estuvieran pagando dinero para que te fueras y te llevaras barriles de petróleo. Entonces, es un tema irreal realmente lo que te digo, pero en el término teórico así funcionaba. El barril estaba a menos $40. O sea, literal te iban y te van pagando $40 y tú te llevas un barril de petróleo. Y todo parte a raíz de que las empresas dejaron de trabajar. ¿Y cuál es el sustento de la economía? Ya lo decía, son los empresarios y los empresarios que tienen empresas. Las empresas son el sustento de la economía en todo el mundo. El capitalismo yo creo que es una muy buena herramienta si se usa de la manera adecuada. ¿Y qué pasa cuando le dices a todas las empresas de todo el mundo, ya no pueden trabajar? ¿Qué hay en las empresas? Hay gente que son empleados y todos esos empleados tienen familias y cuando tú ganas dinero como empleado, ese sueldo que tienes, ¿qué haces con ese sueldo? Lo vas y lo gastas en comida, lo gastas en casa, lo gastas en prendas y cuando tú ya no tienes ese dinero para gastar, entonces las empresas que venden casas, que venden comidas, que venden ropa, que venden medicina, no están recibiendo ese ingreso porque no estás comprando y es como una rueda que se va completando y se va haciendo más grande, una bolita de nieve hasta que explota, se estrella y se explota. Y nos dimos cuenta cómo realmente empieza la crisis del COVID o el tema sanitario meramente y la bolsa todavía seguía tocando máximos históricos. Y es como, no tiene sentido que haya COVID y la gente no está trabajando y máximos históricos y máximos históricos. Y de la nada, de la noche a la mañana, un día de abril, vemos la bolsa cómo baja en el Standard & Poor's un 36% en cuestión de días, o sea, en cuestión de días. Y vuelvo a lo mismo, es que todo se reajusta al precio que realmente vale. Entonces, sencillamente hubo un apagón de economía, ¿no? No había dinero moviéndose en el mercado y no es que desapareciera el dinero, sencillamente estaba guardado. Amigo, 2 preguntas muy puntuales. ¿Cómo ves el porvenir de México ante esta crisis financiera en el 2021? Y si quieres le damos directo con la crisis global para el 2021. O sea, ¿cómo cierra el año? ¿Cómo empezamos? Y bajo tu percepción, ¿qué crees que es lo que nos espera? Hablando en general para México, yo creo que hay una gran incertidumbre y no quiero entrar en temas políticos ni nada, pero siento que existe una gran incertidumbre. Al final yo creo que quien genera certeza en tu negocio y en tu vida eres tú. Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Cómo Carlos Slim perdió $10 billones y cómo Elon Musk ha ganado $125 billones en lo que va del año. O sea, el día de hoy es el segundo hombre más rico del mundo y solamente en este año donde todo estuvo pésimo, él ha ganado $125 billones. Eso es increíble. Al final, ¿de qué depende? ¿Depende de la economía? ¿Depende del país? No, depende realmente yo creo que de cada uno de nosotros. La economía mexicana como tal la veo un poco con una incertidumbre, no sabría, yo creo que es un volado todavía que está en el aire y voy a ver qué pasa, hablando de la economía enteramente mexicana. Lo que sí te puedo decir es que tu economía y la economía de tu empresa y la economía en cierta forma de México, porque todos somos un granito de lo que es México el día de hoy, depende 100% de ti. Depende de las acciones que empieces a tomar de hoy en adelante, de aquí a este 2021 al 2022, el resto de tu vida, para que tu economía, la economía de tu familia, la economía de tu empresa y la economía, por lo tanto, de un país sea bastante sólida. Porque no tenemos todo para crearlo. Y yo creo que México tiene una gente increíble, somos una gente increíble, muy trabajadora, muy inteligente, muy astutos para crear cosas extraordinarias. Y yo creo, tengo una creencia, ya ahora hablando de la economía global, es que de nuevo vamos a ver el crecimiento económico más grande de toda la historia. Y lo acabamos de ver en este último crecimiento económico, que básicamente va de la crisis del 2008
a la crisis que acabamos de vivir 2020, que más o menos fue 11, 12 años de que del crecimiento económico iba y tocaba máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Por ahí teníamos reajustes económicos, pero realmente estábamos viendo cosas increíbles, o sea, más dinero que nunca en la historia hay en el mundo. Y yo creo que lo que está por venir es justamente eso. Yo siento que va a haber como una limpia de ricos, una limpia de pobres, y va a haber un reajuste como lo está viendo ahorita. Por ahí ya salió el tema de, ya las noticias de que ya va a haber vacunas, ya están las vacunas, ya las van a empezar a distribuir. Entonces yo creo que el tema de la crisis de salud, ya muy pronto a lo largo de este 2021, ya no va a ser tan grande el problema, más bien es como ese reajuste económico, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que siguen los mejores siguientes 5, 6, 7, 10. No tengo la menor idea de cuánto va a durar este nuevo crecimiento económico más grande de la historia, donde vamos a ver más dinero que nunca en el mercado. Y aquí hay un punto, es como si estas dos aguas están en la mesa y digamos que las aguas son dinero, hay una posibilidad, o las agarra él, o las agarro yo, o las agarramos los dos, o las agarramos todos. Entonces, el dinero va a estar aquí en la mesa para que todos lo tomemos. El dinero ya va a estar listo para que la gente vaya por él. Sencillamente es que tomes la elección y empieces a tomar acción en hacer eso, en crear una idea disruptiva, en meter innovación, enfocar mucho tu negocio en que tenga un buen marketing, en entregar más valor de lo que la gente espera. Si la gente te está pagando $1 por esperar 10 puntos de valor, tú dale 15 puntos de valor por ese mismo dólar. La gente que más entrega valor, que hace un mejor marketing y que innova, son los que más venden en el mercado. Y ahí tenemos el ejemplo de Amazon, de Tesla, de Apple, en cantidad innumerable de empresas que han logrado máximos históricos, ¿no? Mi estimado, por último, la pregunta FIT. 3 sugerencias, 3 recomendaciones que le puedas aportar, otorgar a todos nuestros radioescuchas o audiencia de Feedmaster respecto a cómo evitar una crisis personal, una crisis a lo mejor en su hogar, en conjunto como familia, o una crisis del día a día, una crisis global. 3 consejos, amigo. Me encanta la parte de los consejos porque es algo muy práctico que puedo empezar a tomar acción, ¿no? Desde este momento. El primero que te daría, y vuelvo a lo mismo, para mí es la base de la pirámide de la vida y es el cuerpo. Lo más importante es el cuerpo, porque ¿qué pasa si te enfermaste de COVID o si te hubiera dado y hubieras estado en cama 2, 3 meses? Aunque hubiera la posibilidad de trabajar y no la tenías tú, o sea, aunque el mercado estuviera bien, a lo mejor tú no tenías la posibilidad de trabajar. Lo primero que te diría es, ya entendiste que sí existe un problema que puede surgir a partir del tema de salud a nivel global y que nos puede afectar a todos. Empieza a cuidar tu físico, empieza a cuidar tus hábitos, cómo comes, cómo te alimentas, y también eso a la larga te va a dar más energía, de ir por, pues yo le llamo la vida de tus sueños, ¿no? De empezar a tomar acción. Entonces, mi primer consejo sería eso, acércate obviamente con un profesional del tema de la salud, de la nutrición, y empieza a comer de una manera saludable, empieza a hacer ejercicio, empieza a moverte. El segundo consejo que te daría es lo de acá. Para mí lo de acá es igual de importante que el tema del cuerpo porque esto yo creo que nos lleva a tomar todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Por lo cual te diría algo que yo le llamo el arte del modelaje, que lo he aprendido de uno de mis más grandes mentores. El arte del modelaje sencillamente, si yo veo que Alan tiene ese traje bonito y ese traje bonito le costó a lo mejor $5,000 y digo, ay, el día de hoy no tengo $5,000 para irme a comprar este hermoso traje que tiene Alan, voy a preguntar, ok, ¿cómo le hago? Entonces, la mejor respuesta es el arte del modelaje. ¿Y qué es el arte del modelaje? Voy a ir con él y le voy a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste tú para tener esos $5,000 y comprarte ese traje? Entonces yo lo que te diría es, busca en la vida qué es lo que quieres en cualquiera de las áreas de la vida, ya sea en las relaciones, en la salud, en el dinero, en lo que quieras, en la mente, en lo profesional, si quieres tocar algún instrumento, algún deporte, y acércate con quien tengas la posibilidad de acercarte, que tenga un resultado que a ti te gustaría crear. Probablemente no es ese resultado a largo plazo, si a lo mejor tu sueño es el ser el hombre más rico del mundo, tal vez el día de hoy no tienes la posibilidad de acercarte a Jeff Bezos, pero probablemente conoces a alguien que económicamente le va bastante bien y sabías que antes no estaba en esa posición y algo hizo, aunque parezca arte de magia, algo hizo, tomó acción de cierta manera que le empezó a ir bien. Yo te diría, acércate con él, pídele su consejo, dile, oye, veo que se está yendo muy bien, quiero aprender de ti, quiero que te conviertas en mi mentor. Ese sería mi segundo consejo para desarrollar toda esta mentalidad y puedes lograr lo que quieras en tu vida. Lo que quieras en tu vida, así te lo digo, hay alguien que ya lo logró. Si tú quieres $100, hay alguien que ya los ganó, o mucha gente que ya los ganó, puedes ir a aprender de ellos. Si tú quieres tener un cuerpo de cierta manera, hay alguien que ya lo logró, ve a aprender de ellos. Igual una relación y igual en todo. Y mi tercer consejo sería, sencillamente, si ganas un peso, ahorra 10 centavos. Esa es una regla pues muy vieja, muy repetida y ya como suena hasta cliché, ¿no? Ahorrar el 10% de lo que ganamos. Sencillamente yo te diría, ahorra el 10% de lo que ganas y empiézalo a invertir en una cuenta de libertad financiera. Esa cuenta de libertad financiera, haz cuenta que agarras esos 10 centavos y los desapareces del mundo. Los mandas a una cuenta donde nunca los vas a ver, nunca los vas a tocar. Si pasa lo que pasa, esa cuenta no
no la toques, no la toques, porque esa cuenta es la que te va a dar la libertad de si llega a volver a existir una crisis, que va a existir otra crisis y van a existir otras 2, 3, 10 más en tu vida, no tengas el problema de que, ay, me despidieron de mi trabajo, ay, mi empresa no está vendiendo, o X o Y, porque sabes que ahí está el dinero generando, y obviamente, vuelvo a lo mismo, arte del modelaje, acércate con un profesional en el área de las inversiones que te asesore cuál es la mejor manera para que tú empieces a invertir tu dinero. Y vuelvo a lo mismo, no importa cuánto dinero ganas el día de hoy, no importa cuánto puedas ahorrar el día de hoy, si tu 10% el día de hoy literal es $1, en 50 años te puedes comprar un Ferrari, $1. Puedes empezar literal con $1 y conseguir $1 es muy, muy fácil. Créeme, es muy fácil. Puedes literal ir a vender lo que sea y obviamente creo que vender es la clave de todo negocio. No todo negocio vende algo. No le tengas miedo a vender. Yo creo que vender es algo magnífico y recuerda que todos nos vendemos desde el día 1. Amigo, muchas gracias por tu participación, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Créeme que muchas personas que nos están escuchando les servirá de mucho y será muy útil para todos ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Feedmasters.